La humanidad no conquistó las estrellas por ser la más fuerte, sino por negarse a desaparecer. Esa verdad, ignorada por siglos, ahora parecía cobrar un nuevo significado. Durante generaciones, la humanidad había permanecido en un silencio estratégico, relegada al borde de la coalición galáctica conocida como el Pacto de los Mil Mundos. Para muchas especies, los humanos eran una curiosidad, resilientes pero inofensivos, inteligentes pero distantes. Sin embargo, todo cambió en un instante, cuando una flota nunca antes vista emergió de los confines del espacio profundo. Las naves no se parecían a nada conocido. Sus formas orgánicas, iluminadas por un resplandor bioluminiscente, desafiaban toda lógica de diseño convencional. Pero lo que inquietaba más a la tripulación del crucero estelar Tardión Sigma no era su apariencia. Era su propósito. ¿Qué había estado haciendo la humanidad durante todo este tiempo? ¿Y por qué regresar ahora, en medio de una guerra interestelar que ya parecía perdida? La respuesta no estaba en los archivos del pacto ni en las especulaciones de sus líderes. Estaba a punto de ser revelada. El comandante Kouren Daries observaba la proyección holográfica de las naves humanas desde el puente de mando. Sus movimientos no eran solo precisos, eran intencionados, casi predatorios. La flota se posicionaba con una elegancia escalofriante, como si cada maniobra estuviera calculada para desestabilizar a cualquier enemigo antes incluso de un disparo. ¿Esas son naves humanas?, preguntó uno de los oficiales con incredulidad. Kouren no respondió. Sus ojos permanecían fijos en las naves, que ahora formaban un patrón en espiral. Había algo profundamente alienígena en ellas, algo que no cuadraba con los informes obsoletos de la humanidad. Y entonces sucedió. Una de las naves principales emitió un destello que interrumpió las comunicaciones del Tardión Sigma. Cuando la imagen se estabilizó, en el holograma aparecieron símbolos desconocidos, acompañados de un mensaje inquietante. Observen. Esto es solo el principio. La tensión en el puente del Tardión Sigma era palpable. El comandante Kouren Daries observaba con el ceño fruncido los símbolos proyectados por las naves humanas. Aunque los sistemas intentaban decodificarlos, los resultados eran inconsistentes, como si el lenguaje fuera deliberadamente ambiguo. ¿Alguna traducción?, preguntó, manteniendo la calma a pesar del nudo en su estómago. Negativo, señor, respondió la oficial de comunicaciones. Es una combinación de patrones matemáticos y pulsos de energía, parece más un mensaje visual que lingüístico. Antes de que pudieran profundizar en su análisis, las naves humanas comenzaron a moverse. Su formación, una espiral aparentemente ornamental, se deshizo en un despliegue de maniobras imposibles de predecir. Se movían como un solo organismo, cada nave sincronizada perfectamente con las demás. Se dirigen hacia el borde del sistema, informó la analista táctica. Pero, ¿están emitiendo algún tipo de señal? ¿Una amenaza?, preguntó un oficial, visiblemente nervioso. No lo creo, replicó Kouren, aunque no estaba seguro de sus propias palabras. Son demasiado precisos. Esto no es un ataque impulsivo. Quieren que veamos lo que están haciendo. De pronto, los sensores del Tardión Sigma captaron algo alarmante. Las naves humanas desplegaban pequeños dispositivos en órbita alrededor de una luna cercana. Los dispositivos comenzaron a emitir ondas gravitacionales que, a primera vista, parecían aleatorias. Pero al poco tiempo, los monitores mostraron algo aterrador: el flujo gravitacional estaba formando un campo de interferencia alrededor de la Luna. Están desactivando la atracción gravitatoria natural, susurró la científica de la nave. La tripulación contuvo el aliento mientras la Luna, privada de su fuerza gravitatoria, comenzaba a desintegrarse en miles de fragmentos. No había explosiones ni armas visibles. Solo un despliegue quirúrgico de tecnología que desafiaba la lógica. Kouren se acercó a la proyección holográfica, su mente buscando desesperadamente una explicación. Esto no es poder bruto, dijo, con un tono grave. Esto es precisión absoluta.
Han pasado décadas preparándose para algo que nosotros ni siquiera podemos comprender. ¿Te intriga lo que está sucediendo con la humanidad y esta amenaza que desafía toda lógica? Si estás disfrutando de esta historia llena de misterio y acción, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Acompáñanos mientras descubrimos qué significa realmente adaptarse en un universo al borde del colapso. Todavía queda mucho por revelar. La destrucción controlada de la Luna dejó a la tripulación del Thardion Sigma en un silencio aterrador. Los fragmentos orbitaban como una nube de escombros meticulosamente calculada, formando un patrón que parecía imposible de ser obra del azar. El comandante Kouren Daries sabía que aquello no era solo una demostración de fuerza, sino un mensaje cuidadosamente diseñado. ¿Qué están tratando de decirnos?, murmuró una oficial, incapaz de apartar la mirada del holograma. Antes de que alguien pudiera responder, un destello interrumpió los sistemas de la nave. Una nueva proyección apareció en el puente, mapas estelares completamente desconocidos, mostrando sectores de la galaxia en un estado devastador. Planetas reducidos a cenizas, flotas flotando como cadáveres metálicos, y en el centro de todo, una anomalía. ¿Qué es eso?, preguntó Kouren, señalando un punto oscuro en el mapa que parecía absorber todo a su alrededor. La científica de la nave ajustó los sensores y respondió con voz temblorosa. Es una singularidad. Pero no como las que conocemos. Este fenómeno no solo altera el espacio-tiempo, lo consume. Es como si borrara todo lo que toca. Kouren observó con el rostro endurecido mientras las imágenes cambiaban. Ahora mostraban flotas humanas enfrentándose a la singularidad y a una fuerza alienígena desconocida, una colisión de estrategias y tecnologías que desafían toda lógica. Sin embargo, era evidente que incluso la humanidad, con su impresionante arsenal, había sufrido grandes pérdidas. Esto no es una guerra, dijo Kouren con gravedad. Es un colapso. De repente, la proyección cambió de nuevo. Ahora mostraba un planeta similar a la Tierra, su superficie partida en fragmentos flotantes, con naves humanas retirándose mientras la singularidad consumía todo. Una última imagen se congeló en el holograma, una flota alienígena, masiva y angular, rodeando la singularidad como si la controlara. Admiral, dijo la oficial de comunicaciones con urgencia, están transmitiendo un mensaje directo. Kouren asintió. Reproduzcanlo. El puente quedó en completo silencio mientras una voz fría y resonante llenaba el aire, lo que enfrentamos no puede ser detenido. Adaptarse no es una opción, es la única solución. El mensaje resonó en el puente del Thardion Sigma, dejando a la tripulación paralizada. La voz humana, fría y sin emociones, había dejado claro que lo que enfrentaban no era un enemigo convencional, sino algo mucho peor. El comandante Kouren Daries intentaba procesar el significado de esas palabras mientras las naves humanas permanecían estáticas, pulsando con su inquietante bioluminiscencia. Comandante, dijo la oficial táctica, rompiendo el silencio, las naves humanas están desplegando algo nuevo. Está alterando nuestros sensores. Kouren se giró hacia la pantalla. Las naves habían comenzado a liberar una serie de dispositivos diminutos que formaban un patrón alrededor del sector. A primera vista, parecían inofensivos, pero los monitores del Thardion Sigma mostraban lecturas alarmantes. ¿Qué es eso?, exigió Kouren. La analista de datos respondió con voz temblorosa. Es un campo de contención. Están creando una barrera, para proteger esta región del espacio. ¿Protegerla de qué?, preguntó un oficial con un hilo de voz. Antes de que alguien pudiera especular, una nueva alerta iluminó los sistemas de la nave. Una flota se acercaba rápidamente al sector. No era humana. Las configuraciones angulares y las emisiones de energía eran inconfundibles. Zarkor, susurró Kouren. La flota enemiga, formada por docenas de naves de guerra, avanzaba en formación cerrada. El Thardion Sigma se preparó para el combate, pero las naves humanas no reaccionaron de inmediato. Permanecieron en su formación,
como si esperaran algo. ¿Por qué no atacan?, preguntó un oficial. Kouren observó con atención. No están aquí para luchar por nosotros. Están aquí para demostrarnos algo. Entonces, la flota humana se movió. En un instante, sus naves rompieron formación, moviéndose con una velocidad y precisión que ninguna tecnología del pacto podía igualar. Atacaron los puntos clave de la flota Zarkor, desmantelando sus defensas con una eficacia aterradora. La batalla terminó en minutos. Las naves Zarkor, reducidas a fragmentos flotantes, dejaron de ser una amenaza. Las humanas, en cambio, regresaron a su formación, impecables e intocadas. Un nuevo mensaje apareció en los monitores del Tardion Sigma: la fuerza no es suficiente. Solo los que se adaptan sobrevivirán. El puente del Tardion Sigma seguía envuelto en un silencio cargado de tensión. Las palabras del mensaje humano resonaban en la mente del comandante Kouren Daries: solo los que se adaptan sobrevivirán. Frente a él, las naves humanas regresaban a su inquietante quietud, sus bioluminiscencias pulsando como un latido sincronizado. Comandante, llamó la analista táctica, rompiendo el silencio, hemos detectado una anomalía en el borde del sector. Es similar a lo que mostraron en su mapa. Kouren giró hacia la pantalla. La singularidad. A medida que los sensores procesaban los datos, quedó claro que el fenómeno se estaba acercando. Era como si la misma galaxia estuviera siendo devorada desde dentro. ¿Qué tan rápido se mueve?, preguntó Kouren, su voz grave. Acelerando, respondió la analista. Si no cambia de dirección, alcanzará este sistema en 3 ciclos. Las palabras golpearon como un martillo. 3 ciclos. Era el mismo plazo que las naves humanas les habían dado para decidir. Transmitan los datos al pacto, ordenó Kouren. Ellos necesitan ver esto. La oficial de comunicaciones comenzó a enviar la información, pero antes de que pudiera completarse, las luces del puente parpadearon. Un nuevo mensaje humano apareció en las pantallas, acompañado por un patrón de sonido que parecía diseñado para captar atención. La figura holográfica apareció nuevamente, imponente y sin rostro. Su voz resonó fría y directa. Advertimos que no había tiempo. La singularidad es implacable. Este sector será el siguiente. Ustedes deben decidir ahora, adaptarse con nosotros o perecer con el resto. Kouren dio un paso al frente, su mirada fija en la figura. Díganos la verdad, ¿qué significa adaptarse, que nos están pidiendo realmente? La figura permaneció en silencio por un momento antes de responder: adaptarse significa convertirse en algo más. Resistir no es suficiente. La transformación es la única respuesta. La conexión se cortó de forma abrupta, dejando al puente en penumbras. Las palabras finales de la figura seguían resonando mientras Kouren observaba el holograma de la singularidad acercándose. 3 ciclos, murmuró. Y debemos decidir. El comandante Kouren Daries permanecía de pie en el puente del Tardion Sigma, observando las pulsaciones constantes de la flota humana en el holograma. Cada segundo que pasaba acercaba más la singularidad al sistema, y con ella, el fin inminente. ¿Qué opciones tenemos, comandante?, preguntó la oficial táctica, rompiendo el silencio opresivo. Kouren respiró hondo. Transmite inmediatamente con el Consejo del Pacto. La conexión tardó unos segundos en establecerse, y pronto el rostro solemne de los líderes del pacto apareció en la pantalla. Sus expresiones reflejaban la gravedad de la situación. Comandante Daries, comenzó uno de ellos, hemos recibido los datos de la singularidad y hemos revisado sus reportes sobre la intervención humana. Su capacidad está fuera de nuestra comprensión, pero sus intenciones siguen siendo una incógnita. Lo entiendo, señor, respondió Kouren. Sin embargo, no estamos en posición de rechazar su oferta. Esta singularidad no puede ser enfrentada con nuestras fuerzas actuales.
¿Y si lo que llaman adaptación es simplemente un eufemismo para el sometimiento?, preguntó otro líder, escéptico. Kouren apretó los dientes. Entonces no tendremos otra opción. Si no aceptamos su ayuda, la singularidad nos destruirá de todos modos. Pero si lo que dicen es cierto, y se enfrentaron a esta amenaza antes, tal vez su transformación sea la clave para sobrevivir. El consejo permaneció en silencio por un momento antes de que la voz de su líder resonara. Tendrá la autorización para negociar, comandante. Pero recuerde, la supervivencia no debe significar perder lo que somos. La transmisión se cortó, dejando a Kouren con la responsabilidad de decidir el destino de miles de sistemas. Comandante, dijo la analista táctica con urgencia, la singularidad ha alterado su trayectoria. Su influencia gravitatoria está comenzando a afectar el sistema. Kouren se giró hacia la oficial de comunicaciones. Transmítanles un mensaje a los humanos. Díganles que aceptamos. Que estamos listos para adaptarnos. Las luces del puente parpadearon cuando las naves humanas comenzaron a moverse. Sus pulsaciones se intensificaron, y una nueva transmisión apareció en las pantallas. La decisión está tomada. La transformación comienza ahora. El comandante no pudo evitar un escalofrío mientras las naves humanas rodeaban al Tardion Sigma, llenando el espacio con un brillo que parecía envolverlo todo. El puente del Tardion Sigma vibraba con un zumbido bajo mientras las naves humanas rodeaban al crucero. Su bioluminiscencia se intensificaba con cada segundo, emitiendo pulsos de energía que parecían resonar en las propias entrañas de la nave. El comandante Kouren Daries observaba cómo el holograma mostraba una red compleja de ondas energéticas que las naves humanas estaban desplegando en todo el sistema. Señor, dijo la analista táctica con voz tensa, estas lecturas están alterando el tejido gravitacional del espacio a nuestro alrededor. ¿Están atacándonos?, preguntó la oficial de comunicaciones, con el miedo evidente en su tono. No, respondió Kouren, observando las formaciones. Están haciendo algo más. Algo que ni siquiera podemos entender. De repente, las alarmas del puente se encendieron. La singularidad, que hasta ahora se movía lentamente, había acelerado de forma repentina. En las pantallas, el vacío oscuro se expandía, distorsionando la luz de las estrellas cercanas. A su paso, planetas enteros desaparecían en silencio, como si nunca hubieran existido. Comandante, gritó la analista táctica, la singularidad estará sobre nosotros en menos de un ciclo. Si las naves humanas no están actuando para detenerla, no saldremos de aquí. Antes de que Kouren pudiera responder, un destello cegador llenó el puente. El holograma cambió abruptamente, mostrando una figura humana rodeada por fractals de luz. Su voz resonó, fría pero cargada de una urgencia implacable. Lo que ven es inevitable. Su sistema caerá, como todos los demás. Pero su supervivencia está garantizada, si confían en nosotros. Kouren apretó los dientes. ¿Qué nos están haciendo? ¿Qué es esta transformación? La figura respondió sin vacilar, es el próximo paso. Una evolución diseñada para enfrentar el vacío. Sin ella, perecerán. Con ella, pueden unirse a nosotros en la lucha final. En las pantallas, el holograma mostró un futuro devastador, mundos fracturados, flotas alienígenas masivas rodeando el centro galáctico, y la singularidad consumiendo todo a su paso. Kouren miró al vacío que se acercaba y a las naves humanas, cuyo resplandor se había convertido en un faro deslumbrante. En ese momento, entendió que su elección ya no era si sobrevivir, sino que estarían dispuestos a sacrificar para hacerlo. El Tardion Sigma temblaba mientras las ondas gravitacionales de la singularidad comenzaban a distorsionar el espacio alrededor de la nave. Los fragmentos de planetas y estaciones espaciales flotaban como fantasmas en el horizonte, atrapados en la vorágine del vacío. Las naves humanas seguían pulsando con una intensidad cegadora, proyectando redes de energía que parecían contener temporalmente el avance de la destrucción. El comandante Kouren Daries permanecía firme en el puente,
consciente de que el destino de miles de sistemas recaía sobre su decisión. La figura holográfica reapareció, rodeada por un resplandor fráctal que parecía fusionarse con la estructura misma del espacio. La transformación comienza ahora, declaró la voz, sin dejar lugar para el debate. Kouren dio un paso adelante. Si esto significa nuestra supervivencia, ¿qué nos convertiremos? ¿Seguiremos siendo lo que somos o seremos herramientas de su guerra? La figura inclinó la cabeza, como si meditara la respuesta. No se trata de lo que perderán, sino de lo que ganarán. Una nueva forma de existencia, libre de las limitaciones que los atan a este destino. Resistir al vacío requiere unirse al flujo de lo eterno. Antes de que pudiera responder, las naves humanas comenzaron a desplegar haces de luz pura que se conectaron al Tardión Sigma y a las demás naves del pacto en el sistema. La tripulación gritó alarmada mientras las luces inundaban cada rincón de la nave, atravesando los sistemas y los cuerpos como si fueran meras sombras. Kouren sintió una ola de calor y vacío al mismo tiempo. No era dolor. Era cambio. Su conciencia se expandía más allá del puente, más allá del sistema, tocando algo inmenso y antiguo. Las voces de su tripulación se desvanecieron, reemplazadas por un coro de pensamientos interconectados. Cuando el proceso terminó, el puente quedó en silencio. Kouren abrió los ojos. Ahora veía la singularidad no como un enemigo, sino como un ecosistema que debía ser entendido y superado. «Comandante», dijo la oficial táctica, con una voz que sonaba distinta, casi resonante, «podemos detenerla». «Entonces hagámoslo», respondió Kouren, con una calma que no había sentido nunca antes. La flota transformada se lanzó hacia la singularidad, envuelta en una luz que desafiaba el vacío. En ese momento, no eran humanos ni máquinas. Eran algo nuevo. Algo que el universo jamás había visto antes. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Kouren? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para más relatos que te harán cuestionar los límites de la supervivencia. Porque, al final, adaptarse no es una elección, es el destino de quienes desean prevalecer.